Buenas tardes, hoy vamos a ver en esta segunda sesión de la segunda sección de la asignatura lo que tiene que ver con el estudio sociológico de otros actores educativos y cómo estos actores educativos pueden afectar los resultados de estas organizaciones, ya sea en las dinámicas propias de las instituciones escolares como la configuración de las escuelas como sistema. La escuela como institución social responde a las dinámicas propias de la sociedad. Las relaciones sociales modelan las relaciones internas de la escuela y la propia concepción del sistema. Ya vimos las relaciones con el mercado y sus funciones de reproducción y socialización, pero faltan ver otros actores y fuerzas sociales entre las que están los profesores, los estudiantes, la comunidad, el Estado e incluso los organismos internacionales. En este primer grupo, que serían los profesores, son ampliamente reconocidos como el factor escolar más importante que puede ser alterado desde el sistema educativo, por su formación, selección, desarrollo profesional, práctica laboral, continuidad, etc. Para que los profesores sean estudiados sociológicamente, deben reconocerse como grupo, como categoría social. Esto es que compartan aspectos comunes que los identifiquen y permitan explicar y prever su comportamiento en una configuración social concreta. En breve, son un agente educativo importante y un actor social identificado. Es decir, que independientemente de las eh, diferencias que puedan haber específicamente entre los profesores en una sociedad determinada, estas pueden estudiarse como un conjunto, ¿no? Y en el caso de ser el factor más importante que puede ser alterado por la escuela, tiene que ver con el hecho que las escuelas no pueden seleccionar, en principio, el tipo de estudiantes que reciben, pero sí pueden seleccionar, es decir, las escuelas como sistema educativo, sí pueden seleccionar el perfil de profesional que van a contratar, sí pueden modificar las relaciones que tienen con estos grupos, ¿no? Como categoría social, el profesorado debe compartir aspectos del grupo que son independientes de la voluntad de sus individuos y en muchos casos del colectivo completo. Significa que responde de manera consistente como grupo. En la literatura se identifican tres tendencias que coinciden con las escuelas sociológicas, ¿no? La concepción funcionalista, que entiende a los profesores como profesionales perfectamente diferenciados de otros grupos, pero con las mismas atribuciones sociales, es decir, como profesionales. La concepción marxista, que entiende a los profesores como obreros o profesionales proletarizados que responden a las mismas relaciones de clase que la estructura social. Y la concepción beberiana, que entendería a los profesores como un grupo que comparte atributos de prestigio y características de clases medias, especialmente, compartiendo aspectos de trabajadores asalariados como profesionalidad. En este caso, nosotros tendríamos que entender que todos los profesores son un grupo, es decir, que se comportan de una manera homogénea y predecible, que independientemente de cuáles sean sus características personales, nosotros podemos identificar efectos promedios que nos llevarían a pensar que efectivamente son una categoría social. Si los profesores no se comportaran como grupo, identificarlos como tal sería una categoría analítica, pero que no tendría ninguna validez empírica. Es decir, lo que nosotros estamos clasificando como profesores no se respondería con el comportamiento actual de este grupo en la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos asumiendo que efectivamente hay un grupo que se llama profesores. En el caso de la primera escuela de pensamiento, en el análisis funcionalista del magisterio, el elemento central es la profesionalización. Esto es así porque un grupo considerado como profesional tiene características de reproducción social basadas en su función única e irreplicable. Esa función concreta que realizan al estar organizados en colectivos regulados no puede ser realizada por nadie más. No por la regulación en sí misma, no es un asunto de que prohíba que los demás hagan esta misma función, sino por los resultados de la acción y las dinámicas que se generan y la generaron. Es decir, no es que una persona no va a ser médico porque el colegio médico no lo deje. No va a ser médico porque la función de atender pacientes es una función muy específica para la cual a futuro se creará una corporación que se llama colegio médico que servirá para regular la acción de esto. En este caso,
Estamos entendiendo, entenderíamos desde el punto de vista funcionalista que los profesores realizan acciones que son diferenciables de otros grupos profesionales y que no pueden realizar estos otros grupos profesionales. En este caso, es válido para estos procesos de educación básica y media que han tendido a la profesionalización, es decir, eh, en origen, los sistemas escolares no requerían una licencia de profesor profesional porque estaba dividido en dos grupos. Por un lado, la educación primaria, la educación básica que podía ser brindada por cualquier persona que a su vez ya hubiera pasado por el nivel básico de educación, y la formación gremial profesional propiamente dicha, que era dada por otros profesionales. No, no enseñan medicina profesores, enseñan medicina médicos. Y lo mismo es válido para todas las demás instituciones que están asociadas a los niveles contemporáneos con la educación superior, ¿no? La formación de médicos originalmente era un asunto gremial y no era un asunto de instituciones educativas. Para ser considerado un profesional deben cumplirse todas las características enlistadas por Etzioni. Bueno, por lo menos para Etzioni tenían que cumplirse todas estas características. Una es prestar un servicio considerado vital, sino un servicio que es importante para la sociedad. Dedicarse exclusivamente a dicha actividad, es decir, esta actividad que yo realizo la realizo de manera remunerada y esa es mi actividad laboral. Adquirir licencia a través de la formación y de esa actividad que yo realizo no puede ser realizada por otras personas que no han recibido la formación específica. No puedo operar en una persona porque yo nunca he sido entrenado para operar en una persona. Poseer una organización corporativa, es decir, un grupo, un colegio que regule esa actividad, ¿no? El colegio médico, el colegio de los profesionales de químicos, los colegios farmacéuticos, etc. Tener una subcultura ética, es decir, tener una identificación de grupo que me diga cómo debo comportarme al ser miembro de ese grupo, ¿no? Hay paneles de ética de las profesiones más desarrolladas, que son los abogados y los médicos, y en los cuales nosotros decimos, así debe comportarse un médico, así debe comportarse un abogado con respecto a sus clientes. Y la última es disfrutar de prestigio social, ¿no? Que esa actividad sea excluyente de otros grupos a través de el prestigio que tiene ese grupo en sí. Ahora, si faltan algunas de estas características, sería considerado semiprofesional o profesional subordinado. Eh, pero Freidson argumenta que en realidad los atributos centrales de una profesión son la identificación corporativa y especialmente el control de su propio trabajo. Los demás atributos son subordinados, es decir, lo importante es tener control del propio trabajo y la identificación corporativa. Todas las demás cosas son asuntos anexos que pueden o no pueden estar y no va a cambiar el perfil de profesionalidad de determinada actividad. La autonomía técnica es el centro de lo que es exclusivo para una profesión, es la prueba del estatus profesional y la prueba de la autonomía es la autorregulación profesional, es decir, la capacidad de diagnóstico y libertad de tratamiento. Es decir, es un profesional quien se autorregula y define sus dinámicas de ejercicio de la actividad, aun cuando esté subordinado contractualmente a otra autoridad que no regula los aspectos técnicos de su labor. La organización corporativa de formación se crea para cumplir con esta función básica, no crea esta función básica. Es decir, es un profesional cuando este grupo puede autorregularse, puede como grupo controlar los pormenores de su acción. Esos pormenores pueden incluir el hecho de cursar una escuela eh, de formación específica. Para ser médico necesito ir a una facultad de medicina. Para ser profesor necesito ir a una universidad pedagógica. Para ser farmacéutico tengo que graduarme de licenciado en farmacia de la Universidad Autónoma, en el caso hondureño. Pero esos aspectos de regulación están definidos por las propias organizaciones corporativas y no por el contratante. Es decir, el colegio médico es el que define las reglas de los médicos, colegio farmacéutico es quien decide las reglas de los farmacéuticos. Habrá que preguntarse si en el caso específico de los profesores, los colegios profesionales son los que definen las reglas de funcionamiento de su profesión, o es un tercero al que están subordinados, en este caso, el gobierno.
Una segunda escuela es el análisis marxista del magisterio, que identifica a los profesores con los proletarios. Serían obreros de la educación, con las mismas relaciones de subordinación capitalista y las mismas relaciones de falsa conciencia, es decir, serían enseñantes, como dicen otros autores. En la construcción de las corporaciones docentes puede verse la lucha de clases. Por un lado, el Estado, que reconoce las organizaciones para poder controlarlas y limitar sus reclamos laborales o de cambio en la práctica educativa, y por otro lado, la de los profesores para resistir el mismo Estado y las empresas educativas privadas. En estas relaciones laborales capitalistas, el Estado es el patrón y el de la escuela privada es el patrón, y los profesores se organizan para luchar contra ese patrón y defender sus intereses de grupo. Para Laun y Osga, la proletarización docente se da como un proceso que socava su autonomía y mecaniza su actividad, minimizando los espacios de toma de decisiones y regulando los pormenores de su trabajo. No es en los salarios, sino en la relación con el objeto y el producto de su trabajo donde la alienación se realiza. Es decir, un profesor, por muy bien pago que esté, si no controla el producto de su trabajo y la forma de realizar su trabajo, para los marxistas está igual de alienado que cualquier trabajador industrial. La misma intensificación de las jornadas laborales que vieron los trabajadores industriales sufren los profesores, los cuales deben servir más horas y cumplir con más requisitos burocráticos que les exigen jornadas de más horas impagas. Al final, la idea hegemónica de profesionalismo hace que los propios profesores interioricen una idea de responsabilidades más allá de sus capacidades, que termina por llevarlos al agotamiento y la frustración con su trabajo. Eh, Hay una recuperación del concepto marxista de hegemonía que con el concepto funcionalista de profesionalización hace que los profesores interioricen determinadas relaciones que los llevan a creer que ellos tienen más responsabilidades que las que están siendo definidas en sus contratos de trabajo, y esto los lleva a agotamiento, del burnout que aparece en otras obras, y a la frustración al no poder resolver esos problemas para los cuales se han formado, ¿no? Se ha creado esta idea hegemónica, ¿no? Educar para transformar. Y si no podemos transformar porque son estructuras sociales que van más allá de nuestras capacidades, hay una responsabilización autoimpuesta por parte de un grupo de profesores que ha interiorizado esta idea hegemónica. Y basta ver que las organizaciones corporativas docentes funcionan más como sindicatos que como reguladores profesionales. El grueso, si no la totalidad de la acción docente organizada está orientada a defender los derechos y prebendas del gremio, y no la práctica profesional y la calidad del servicio. En el caso hondureño hay cuatro colegios magisteriales y un sindicato que al fin y al cabo funcionan como lo mismo, como gremios defensores de los derechos y las prebendas de ese grupo en específico, pero que no están diseñados para regular la acción docente. La práctica docente no está regulada por los colegios magisteriales, está regulada por el estatuto del docente, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues por el contratante directo en el centro educativo. En ese sentido, los análisis marxistas son más precisos para explicar un estado, posiblemente, de la educación hondureña al identificar las organizaciones magisteriales con sindicatos y no con reguladores profesionales, como si ocurre en otras profesiones. Ahora, el análisis beberiano del magisterio se ocupa del profesorado como grupo de estatus. Los grupos de estatus son tipos ideales que se constituyen comunidades básicas de la sociedad mediante la integración de todas las personas que comparten un sentimiento de igualdad de estatus, basado en la participación en una cultura común, estilos de lenguaje, gustos en el vestir y en la decoración, modales y otras prácticas rituales, temas y estilos de conversación, opiniones y valores, preferencias deportivas, artísticas y de medios informativos. En este caso, hay una idea interiorizada de cómo debe comportarse un profesor, cómo se viste un profesor, cómo se ve un profesor, cómo habla un profesor. Todos estos son elementos de estatus, son elementos que están identificados como una determinada figura, como un rol social y
una identificación mutua. En este caso, los aspectos identitarios de los profesores como grupo surgen de sus orígenes de clase, de género y de educación, según se ven los datos demográficos de los profesores. Eh, en el caso de la clase de género, es ver que para las mujeres es un soporte de su estatus original y para los hombres un mecanismo de movilidad ascendente. Es decir, en promedio, las mujeres profesoras son mujeres profesoras para mantener su estatus. Los hombres son hombres profesores para mejorar su estatus, ¿no? Entonces, la decisión de convertirse en profesor o no está afectado por sus características de origen. De la misma forma que los profesores de primaria son en su mayoría mujeres, y en la medida en que se va avanzando en los cargos académicos y aumenta también el prestigio, aumenta la proporción de hombres. Y en el caso de la educación, es la creación de un hábito profesional a través de la socialización en el proceso de formación. En este caso, la universidad pedagógica tiene una idea de cómo debe comportarse y cómo debe funcionar un profesor e impone esos hábitos tanto en el espacio de intraaula de la universidad como en los espacios de práctica profesional docente. Los hombres deben vestirse como hombres y tener apariencia de hombres y las mujeres vestirse como mujeres y tener apariencia de hombres. Hay una idea de que las mujeres no pueden ir con minifalda y los hombres no pueden tener el cabello largo. ¿Por qué? Por un asunto de identificación de la profesión con un estatus social determinado y con unas funciones. Ahora, el segundo grupo que vamos a ver ahora es el de los estudiantes. Originalmente, el concepto de educación y de menor de edad están vinculados inseparablemente por la cohorte de edad que abarca la educación obligatoria. Pero incluso en el caso de la educación superior, en su mayor parte es una postergación de la vida laboral, que es la que en última instancia define el paso a la independencia social. Es decir, la clasificación como estudiante de entrada ya establece una jerarquía, una posición de lo que le corresponde o no, donde el profesor es el garante de esa estructura jerárquica. Y los estudiantes están ahí para adquirir determinadas características sociales que les permitan entrar a la mayoría de edad a través de la entrada al mundo laboral. Independientemente del nivel educativo, es posible categorizar las relaciones sociales según la capacidad que tienen los individuos de decidir por sí mismos los aspectos fundamentales de la escuela, esto es, currículo y organización. Es el profesor el que en principio tiene el monopolio de la decisión desde que es quien califica y veta el avance académico. Mientras que los estudiantes no deciden las reglas disciplinarias y académicas, están subordinados a las preferencias y sesgos de los profesores y las autoridades que las imponen. En la escuela, los estudiantes son tratados como los trabajadores en una fábrica. Para cerrar un poco la idea anterior, es decir, si están en una organización escolar en las cuales el espacio de negociación de los estudiantes es poco o es nulo, claramente están en una situación de subordinación que los deja en la misma posición de los menores de edad frente a sus tutores. Eh, para continuar la idea de la identificación de la escuela con la fábrica, Bowles y Gintis señalan al respecto de la correspondencia entre la escuela y el trabajo cuatro aspectos. Que los estudiantes no tienen control del currículo, no deciden qué es lo que se tiene que aprender. Diría también de la pedagogía, tampoco deciden cómo se va. La educación es un medio, no un fin en sí misma. Es decir, la educación es un medio para obtener un título para entrar al mercado laboral. La educación en la fábrica, el trabajo en la fábrica, el tiempo de estar en la fábrica es un medio para obtener dinero y sobrevivir. La división del trabajo, los estudiantes tienen unas determinadas tareas y los profesores tienen unas determinadas tareas y no se mezclan. En la fábrica el trabajador tiene unas funciones y el supervisor tiene otras funciones y no se mezclan. Y los niveles educativos se corresponden con las estructuras ocupacionales. En la medida en la que se obtienen más titulaciones y se entra más a esas estructuras educativas, se vinculan con unas determinadas estructuras ocupacionales relativas a esas. Entre más tiempo de escuela se tenga, más orientadas a las actividades intelectuales estarán las actividades que se realizan.
en esa profesión o en esa actividad laboral. La propia organización, por otro lado, la propia organización de la escuela en cohortes basadas en la edad construye la propia identidad de los educandos como niños o como mayores de edad. La mayoría de edad se obtiene desde la perspectiva escolar cuando se adquieren los atributos socialmente aceptables que coinciden con las concepciones dominantes. Así, de manera sistemática, la escuela recompensa y clasifica a los estudiantes según sus atributos de personalidad. Los obedientes y disciplinados avanzan y los creativos y críticos se relegan, entendiendo por creatividad la no aceptación automática de las estructuras docentes, sino el cuestionamiento. El estudiante que cuestiona es relegado. El estudiante que obedece es promovido. Entonces hay una determinada forma de clasificación de esos atributos sociales y quien tiene esos atributos es maduro, es mayor de edad. Quien no tiene esos atributos es infantil, es desobediente, es un ingenuo, ¿no? Entonces la escuela lo va clasificando de entrada. Y ante estas situaciones los estudiantes pueden crear contraculturas que no aceptan el papel que se les asigna y pueden afectar sus resultados que van desde la resistencia activa, como puede ser el cuestionamiento a la autoridad docente y la afirmación de la propia personalidad, pasando por formas de replicación pasiva que son el cumplimiento de las normas sin interiorizarlas. La idea esta de la escuela pasó por uno y no uno por la escuela, sino que terminé la escuela, pero la escuela no cambió nada en mí, pero tampoco di problemas en la escuela. Y la última forma más activa es el abandono total. Yo no pertenezco aquí, me voy. No me interesa pertenecer a este punto. En el caso de la comunidad, como tercer grupo que se puede analizar sociológicamente, la comunidad es el contexto inmediato de la escuela, no es toda la sociedad nacional, sino solo la que interactúa normalmente con la organización escolar y afecta y es afectada por eso. Esto incluye la familia, las empresas locales y otras organizaciones formales y no formales. El Estado no se considera parte de la comunidad. Por sus características propias es incluido como una categoría completamente diferente. Un primer elemento que debe considerarse en la comunidad es las expectativas que tienen las familias de los resultados y las funciones de la travesía escolar. Esto es especialmente importante en el contexto de informacionalización del conocimiento producido por los cambios tecnológicos y el acceso a nuevos medios comunicacionales. En tanto que la escuela ya no tiene el monopolio del conocimiento, lo que le queda es la socialización, el cuidado, la credencialización y en casos específicos la redistribución de bienes, como puede ser en el caso nuestro, la merienda escolar, la dotación de libros, becas, ¿no? La escuela sirve para redistribuir recursos, sirve para cuidar a los niños mientras los padres trabajan, sirve para socializarle determinados valores, sirve para credencializarlos, para hacer, señalizar que tiene determinados atributos. Eh, con respecto a otras formas de contexto, la escuela es escenario de los conflictos sociales externos a esta. La desigualdad, la violencia, los sesgos culturales y otros. El caso es que en la medida en que la figura del profesor cambia y pierde influencia, también pierde su capacidad de mediar e influir sobre los problemas sociales, mientras el reclamo de hacer algo al respecto continúa presente. La sociedad cambia, las funciones de la escuela cambian y la posición social de los profesores cambia, pero las exigencias que se tienen sobre esa institución no cambian. Esta brecha entre las expectativas de la escuela como solución a los problemas sociales y su capacidad real conlleva la frustración y la sobrecarga. Todos los problemas sociales pueden ser resueltos por la escuela. Y se tiene una idea de que los conflictos sociales no se van a replicar en la escuela y cuando se replican en la escuela también los tiene que solucionar la escuela. Es difícil imaginarse qué capacidades tiene una escuela para resolver los problemas de trasiego de drogas, por ejemplo, de violencia de patio, de acoso. Eh, Cuando, pues, en el caso hondureño hemos visto situaciones en las cuales los propios profesores
están en indefensión y han sido víctimas de violencia por tratar de cumplir la función que se espera de ellos. Otro actor es el Estado. El Estado afecta a la organización del sistema educativo según sea la conceptualización de Estado que se tenga en determinada sociedad. En un extremo está el Estado liberal, que solo interviene para las fallas de mercado y para asegurar un mínimo social que permita la convivencia, pero que no necesita regularla ni proveerla. En este caso, el mecanismo interactuante es el mercado entendido como autoorganización. Cada individuo va a decidir según sus propias preferencias el tipo de escuela a la que va a ir, cómo la va a financiar y cómo se va a regular, ¿no? En el otro extremo está el Estado socialista, que se ocupa de todos los aspectos de la organización y la provisión directa de los servicios educativos. En un Estado liberal, el Estado no tiene por qué proveer el servicio educativo. En un Estado de un corte mucho más socialista, el Estado debe proveer el servicio educativo y debe regularlo. Un extremo liberal no debe hacerlo. Obviamente la realidad es un punto intermedio, más o menos alejado de uno de estos extremos, pero estas son posiciones ideales que nos pueden ayudar a hacer. Los estados entonces afectarán las dinámicas educativas según sus capitales, sus capacidades fiscales, sus atribuciones y los mecanismos de selección de los tomadores de decisión, los cuales a su vez dependerán de la visión de sociedad que se tenga y el papel que juega el Estado en esa sociedad. En una sociedad liberal en la que se entienda que las familias tienen primacía educativa, la intervención pública será mínima, tanto desde la regulación como la provisión. Si por otro lado se vive en una sociedad más estatalista, los aspectos de intervención serán generalizados y la provisión será mayoritaria, sino exclusivamente atribución gubernamental. Todo esto incluirá currículo, profesionalización, organización escolar, titulación, etc. Estas categorías nos ayudan a analizar para ver en el caso que nos ocupa, en el caso hondureño, si nosotros tenemos un Estado que está más orientado hacia la decisión en las familias o hacia la decisión del propio Estado. O sea, para empezar, nosotros tenemos un currículo nacional básico y nosotros tenemos estructuras de regulación en ley de la profesión docente. Y nosotros tenemos unas estructuras de participación comunitaria que están tuteladas por el Estado. Y por lo tanto, las decisiones que les quedan a las familias son mínimas y esto se ve afectado porque dependiendo de los mecanismos que se tienen en la selección de los tomadores de decisiones y los mecanismos de rendición de cuentas de los tomadores de decisiones, pueden las acciones que estos realizan afectar más o menos o estar más o en menor dirección que las preferencias de los ciudadanos, porque no necesitan responder los tomadores de decisiones del Estado a las preferencias de los ciudadanos a los cuales tienen que dar ese servicio educativo. Y en el caso de unos sistemas más liberales, más descentralizados, las escuelas y la forma de contratar docentes y el desempeño docente responderá a las preferencias de las comunidades. Obviamente esto trae toda una discusión sobre atribuciones públicas, descentralización y capacidades escolares que tendremos más adelante. Ahora, otro actor son los organismos internacionales. Los organismos internacionales en una sociedad globalizada tienen cada vez más influencia, independientemente del modelo de Estado que se tenga en particular. En el entendido que nadie se puede abstraer de este proceso globalizado. Hay organizaciones intergubernamentales del sistema de Naciones Unidas como UNICEF o UNESCO que ha promovido regulaciones desde el punto de vista de los derechos humanos. Hay estudios que muestran cómo las expansiones en los sistemas educativos se dieron justamente después del establecimiento de las Naciones Unidas y con acciones directamente atribuibles a el lobby que hicieron organizaciones como la UNESCO. Y el hecho de incluir a poblaciones originalmente relegadas o la universalización de la educación a políticas de derechos humanos que en este caso están reguladas por las convenciones internacionales, para el caso específico de la educación por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay otras organizaciones más descentralizadas como la OCDE que promueven el aprendizaje y la comparación de sistemas a través de su estándar PISA.
Participar en la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico es voluntario y solo participan algunos países que cumplen algunas características del club, ¿no? Y entonces esta organización promueve el examen estandarizado para niños de 15 años escolarizados del PISA, el Programa Internacional de Evaluación Académica o de logro académico en los estudiantes, que incluso para países que no son de la OSDE, pero que participan en el examen PISA, son influenciados directamente, aunque no sean miembros de la organización, pero sí participan en el examen, u otros países que no participan en el examen, pero utilizan las recomendaciones y el ranking de estos sistemas para tratar de parecerse a ellos, utilizarlos como buenas prácticas o como insumo para política educativa. Otro grupo de organismos internacionales tiene que ver con la banca multilateral, como es el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que a través de sus préstamos y asesorías técnicas promueve su visión de cómo debe organizarse el sistema y cuáles deben ser las prioridades. Por ejemplo, en el caso hondureño, PROECO ha sido impulsado abiertamente por el Banco Mundial y financiado por el Banco Mundial. La introducción de las pruebas estandarizadas que hubo los años anteriores fueron promovidas por el Banco Mundial. La descentralización y el aumento de la participación de los padres en la escuela son una política promovida por el Banco Mundial. Eh, Otro grupo de organizaciones son las bilaterales de cooperación como USAID, la GIZ o JICA, que financian directamente intervenciones en sus áreas de preferencia de política externa. Eh, los últimos lotes de libros han sido financiados por USAID y buena parte de los manuales que tienen que ver con el manejo de la violencia y otros temas de interés escolar son financiados y creados técnicamente por organizaciones dependientes de USAID. En la práctica, ellos están definiendo cómo se realiza la educación escolarizada. Y un último grupo es el de las ONGs privadas, como son las fundaciones empresariales. En este caso tenemos organizaciones conocidas como la Fundación Ford o la Fundación Hewlett Packard, que no necesariamente están en Honduras, pero sí hay otras organizaciones religiosas como Caritas, que tienen programas educativos, o la campaña por el derecho a la educación, en el cual hay organizaciones hondureñas que participan en ella y que también influencian la política educativa a través de el lobby que realizan y de el discurso de la defensa pública. Sociológicamente, el objetivo de poner estos 5 actores educativos nuevos es ver cómo sus acciones afectan las dinámicas educativas escolares en específico, pero también cómo son afectados ellos mismos por las acciones de otros actores. Los estudiantes son afectados por los profesores y los profesores son afectados por el Estado. El Estado es afectado por los organismos internacionales y en algunos casos la escuela es afectada por la influencia de determinadas comunidades o de la familia o los tomadores de decisiones que son comunidad, ¿no? Que son contexto escolar. Entonces, estas son categorías que nos ayudarán de alguna forma a identificar dos cosas. El resultado de la oferta educativa, cómo la interacción de estas categorías de actores sociales afectan el sistema educativo en un momento determinado y cómo esas acciones del sistema educativo afectan a estos actores que no solo son actores educativos, también son actores sociales. O sea, los estudiantes, en este caso, están categorizados como estudiantes en función de que estén escolarizados, pero resulta ser que estos estudiantes también son jóvenes y como jóvenes o como formandos o como empleados son a su vez actores sociales, igual que los profesores, que como profesionales son actores sociales y como docentes son actores educativos. Entonces, la forma en la que interactúan estos actores afectarán, como digo, el momento específico de una política educativa y esa política educativa también afectará a su vez las dinámicas que tienen estos actores entre ellos y con el propio sistema educativo.
Y eso sería todo por ahora y espero que podamos discutir en la clase.